Muy buenas noches, este es Carlos Dávila desde el Comando Zucca. Hace unos días atrás estuve hablando un poco sobre lo que significa el primer mes del año en la costumbre, o más bien en la costumbre hebrea, y estuve hablando también un poco sobre cómo relacionarlo entonces a la Pascua, en realidad tal y como sucedió y cómo se estableció la fiesta de la Pascua. Cuando el pueblo salió de Egipto y llegó hasta el Sinaí, recibió ciertas instrucciones específicas de parte de Moisés de cómo celebrar esta festividad. El asunto es que esta es una de las fiestas más importantes. En realidad se convirtió en la fiesta más importante en la fe de los hebreos, porque conmemora la salida de Egipto. Y Dios utilizó esto entonces cuando recibimos al Mesías, al Salvador, al prometido. Y aún Moisés habló del profeta que vendría más adelante. Y luego los profetas lo identificaron como el Cordero Pascual. Juan el Bautista lo identificó como el Cordero Pascual. En el capítulo 53 de Isaías se identifica como el Cordero sufrido, inmolado, que no abrió la boca. En fin, todo esto está conectado desde los días antiguos, desde que el pueblo salió de Egipto, desde que recibieron la ley en el monte Sinaí. Y es parte de las promesas que Dios le dio a Abraham. Y por eso es que cuando hablamos del pueblo de Israel, del pueblo que salió de Egipto, y nos relacionamos con los judíos, es porque estamos en la misma fe, en la misma línea. O sea, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob entonces recibimos a Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo de Dios. Pero en fin, en esta noche brevemente solamente quiero hablarles mientras tengo la luna detrás de mí, porque esa fue la razón primordial cuando decidí hablar un poco y hacer referencia a la Pascua, ¿no? Y ahora que tengo la luna detrás de mí, pues lo puedo ilustrar mejor. Obviamente tenía que buscar un lugar donde pudiera hacer esto. Y para mi sorpresa, pues qué mejor que en el techo de mi propia casa. Ahí estoy en estos momentos, ¿no? Si pudiera ver la hora en estos momentos, no sé, está entre las 9 o las 10 de la noche, hora montaña. El asunto es que cuando la luna es luna nueva, no se puede ver, obviamente está oscura, pero tan pronto comienza a formarse lo que se le llama una uñita bien finita, ¿no? Eso entonces indica que ya la luna salió de su fase de luna nueva y comenzó entonces a resplandecer. Muy poca luz, ¿no? Pero es lo que Dios quiso usar como señal. De hecho, estableció a la luna como señal para lo que Él más adelante le iba a mostrar a su pueblo. Y esto fue lo que se usó por muchos siglos. Luego esto varió en gran manera, en realidad. Después del cautiverio ya comenzaron a nombrar los meses de otra manera. El pueblo judío no continuaron sirviendo a Dios. Eso eso no era debatible. El asunto era que las fiestas y los meses y las estaciones y todas estas cosas fueron variando entonces según las culturas con las otras naciones con las cuales ellos se relacionaron. Pero si han escuchado hablar de los caraítas se consideran judíos y consideran que se debió de haber usado siempre el ciclo lunar. Hoy en día quedan muy pocos caraítas, pero si usted le preguntase a ellos, le dirían que todo lo hacen todavía en base del ciclo lunar. Y solamente lo voy a utilizar aquí como ejemplo, porque pueden ver ese punto blanco detrás de mí. Pero no comenzó así, comenzó con una línea, ¿no? Como una uñita, una uña que va saliendo, ¿no? De esa manera ellos podían identificar entonces el primer
día del mes. So, el primer mes del año que Dios estableció, lo estableció en la primavera, lo llamó el primer mes y le llamó el mes de Aviv. Algunos dicen Aviv con V, otros utilizan la B de bueno, Aviv, Aviv, es lo mismo. Entonces, a partir de ahí es donde viene el proceso que necesitamos entender, y no es muy complicado en realidad. Solo hay que recordar que el día, según Dios le dio instrucciones a su pueblo, el día comenzaba con la noche. O sea, a la puesta del sol comienza el día, y el día dura entonces las 24 horas, pero son desde la puesta del sol a puesta del sol, o como se tradujo en la misma escritura, ¿no? De tarde a tarde o entre las dos tardes. Entonces estamos entendiendo, esto es elemental, pero es necesario entender que cuando hablamos del día es de tarde a tarde o de noche a noche o de puesta del sol a puesta del sol. En el mes de Aviv ellos iban a contar 10 días, o sea, de tarde a tarde iban a contar 10 días. A los 10 días Dios les instruyó que iban a separar el sacrificio que iba a ser ofrecido para la Pascua. La Pascua, como ustedes probablemente ya saben, es lo que Dios instituyó cuando sacó al pueblo de Egipto. Lo sacó en una fase lunar de luna llena, habría luz en ese entonces, ¿no? Pero Él les dijo algo muy importante en ese momento. Ellos se les dio instrucciones de preparar un pan sin levadura, porque iban a salir de Egipto muy rápidamente. Entonces, de momento, diríamos nosotros hoy. Esa fue la fiesta y el tiempo que ellos conmemoran, la salida de Egipto. Y el ángel le dio las instrucciones al pueblo hebreo de que untaran con la sangre del cordero los dinteles de las puertas. Y esta fue la instrucción: untar la sangre en los dinteles de las puertas, porque el ángel de la muerte pasaría por todo Egipto y todo primogénito iba a perecer, iba a morir. Y esa fue la noche que Dios escogió entonces para sacarlos de Egipto. Ahora, cuando Dios instituye entonces la fiesta en la primavera, entonces Él escoge el mes y lo llama el mes de Aviv, y lo escoge obviamente en la luna nueva. Y a partir de esa luna nueva, entonces iban a contar 10 días, iban a separar ese sacrificio pascual, lo iban a inspeccionar, que estuviera todo bien, perfecto, y entonces 4 días más tarde ese sacrificio era el que se iba a ofrecer. Entonces es importante entender que de día de reposo a día de reposo, pues son 14 días, y entonces a partir de la luna nueva ellos también contaban 7 días. A los 7 días ellos tenían que detener toda obra laboral y era el día de reposo, el día de descanso, y no se hacía absolutamente nada en ese día. Entonces esos son los días de reposo que se mencionan en la Biblia, que luego todo esto vino a cambiar cuando luego los griegos y los romanos a través de los siglos no establecen un calendario más exacto, y los días quedaron fijados, ¿no? Como el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo día, y luego comenzaba otra vez el primer día. Y creo que hasta hubo naciones y momentos en que trataron de utilizar semanas mayores a los 7 días, ¿no? Pero nunca dieron resultado. El asunto es que se quedó todo en 7 días, y ese es el número en la numerología de Dios que Dios estableció desde un principio en la creación. 6 días para la creación, y en el séptimo día Él descansó. Dios hace un paralelismo de sí mismo, de toda esa creación, de cómo Él lo hizo en el principio, cuando Él establece el tiempo-espacio.
Y es lo que se quedó eventualmente, pero especificó que sería la luna como señal y no el sol. Obviamente todas las demás naciones, para quedar más exactas y quedar al día, ¿no? Utilizaron siempre un calendario solar, el calendario gregoriano para el tiempo de los romanos, el calendario juliano para el tiempo de Julio César y así sucesivamente hasta el día de hoy. Pero sí existe el calendario netamente lunar que los caraítas todavía lo utilizan. Solo lo voy a usar aquí como referencia nada más, porque ya se me está escondiendo la luna poco a poco mientras voy hablando, pero esto les da una idea, ¿no? Que en la luna nueva el cielo está oscuro. Ellos saben que la luna está ahí en algún lugar, vieron el proceso contrario hasta que ella desaparece, pero ahora está saliente, está subiendo, ¿no? Entonces, en ese punto medio es la luna nueva. Y cuando comienzan a verla salir otra vez, comienza el conteo de los 7 días. El 7 viene a ser el número importante aquí porque es el que los llevaba al día de reposo. Para el tiempo de los romanos y el tiempo de Jesús de Nazaret ya estaba fijo. El sábado era el 7º día y luego el domingo venía a ser el primer día de la semana. Eso ya estaba fijo en el tiempo de Jesús de Nazaret. Luego Constantino hace el cambio, ¿no? A que el día primero de la semana se le identifique como el día del Señor, domingo, ¿no? Y de ahí la palabra domingo, ¿no? Porque no era así, simplemente el sábado quedó como el día de reposo para los judíos hasta el día de hoy. Pero el día de la Pascua en sí, el día 14, era un día santo también, era un día de reposo, no se podía hacer absolutamente nada, salvo a ofrecer el sacrificio pascual. Y esto es lo que ellos se encontraron con esta situación cuando el día de la crucifixión tenían que bajar el cuerpo de la cruz antes de la puesta del sol porque iba a comenzar ese día santo, ¿no? Entonces, por eso quizás más adelante lo mencione brevemente también, pero ahí tenemos 2 días santos. Tenemos el día santo del día 14 al 15 y tenemos el día santo o día de reposo, el día sábado normal. Pero recordar que en aquel tiempo el sábado ya estaba fijado, ¿no? Por el calendario gregoriano, el calendario romano. Comenzamos otra vez desde el comienzo del mes de Aviv, ¿no? Y de ahí ellos comenzaban a contar los 10 días, ¿no? Pasaban el 7, que era el día del reposo, pero continuaban contando hasta 10 días después. Es como Dios hace las cosas, no porque haya una semana de 7 días, no existen más días después de la semana, no. Dios le dio instrucciones, cuenta 10 días, después en esa luna nueva del mes de Aviv, y luego cuenta 4 días más, y ese será el día en que se ofrecerá el cordero, el sacrificio pascual. Ahora, coincide entonces con el día 14, que el día 14 en este caso pues vendría a ser un sábado, un día de reposo también. Estamos viendo cómo esto Dios lo establece utilizando el calendario lunar. Son 10 días, ¿no? En el mes de Aviv, luego cuentan 4 días más, ¿no? Y es el día 14, y en ese día 14 ofrecían entonces el sacrificio pascual. Ahora entendamos que cada día 7 es un día de reposo. La coincidencia que hace Dios para el tiempo de Jesús de Nazaret, porque no iban a concurrir obviamente los días porque ya se habían cambiado. Cuando nosotros queremos recordar hoy,
por ejemplo, el tiempo en los cielos, cuando estas cosas sucedieron, ¿no? Pues solo tenemos que mirar la luna, recordar que estamos en la primavera, esa primera luna nueva anuncia la primavera y esa uñita anuncia el primer día. Entonces seguimos contando los 14 días, ¿no? Y ese es el día establecido para ofrecer el sacrificio pascual. Ahora, tenemos entonces que entender, obviamente, que en el caso que estamos hablando del día 14, pues para que concurra con nuestra semana, las semanas que utilizamos el calendario gregoriano o el calendario que utilizamos hoy, para que coincida la resurrección en el primer día de semana, es necesario que esa coincidencia trabaje de esta manera, de la siguiente manera que les voy a decir. Entonces, otra vez, para que coincida el primer día de la semana con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordad que la resurrección, el primer día de la semana, comienza con la tarde del sábado. A la vez que llega la noche y se ven las primeras 2 estrellas, ya es el comienzo del primer día de la semana. A partir de ahí se le considera como el primer día de la semana, y en el tiempo, durante ese tiempo, nuestro Señor entonces resucitó de entre los muertos. Vamos a ver entonces, a poner esta coincidencia que hace Dios. Si lo fuéramos a comparar con nuestro calendario, no ocurre cada vez, ¿no? Habría que mirar hacia atrás a ver cuántas veces esto ocurre, ¿no? Obviamente no está ocurriendo en esta semana tampoco, pero para que tengan una idea, entonces, a partir del calendario lunar en el mes de Aviv, en el 14 del mes de Aviv, entonces, para que coincidiera con nuestro calendario, vemos que el sacrificio tendría que haber sido ofrecido en miércoles. Ahí estamos entonces, porque el miércoles, para las 6 de la tarde, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo tenía que estar ya fuera de la cruz. El miércoles, para las 6 de la tarde, aunque Él expirara a las 3 de la tarde, digamos, para las 6 de la tarde ese cuerpo tenía que estar fuera de la cruz, porque esa tarde anunciaba el día santo de la Pascua. Entonces los religiosos no querían nada que ver con, de alguna manera, comprometer el día santo en que se celebraba la Pascua, que comenzaba en esa tarde a la puesta del sol. Es por eso que nuestro Señor expira a las 3 de la tarde y ya para las 6 de la tarde está fuera de la cruz y está puesto entonces en la tumba que pudieron adquirir de José de Arimatea, ¿no? Ahora, esa noche comienza y vale como la primera noche. Ahí hablamos que viene haciendo el siguiente día, pero de noche a noche se contaba el día. Si contamos de noche a noche, ese día jueves, el jueves completo, viene siendo ese primer día. Y el viernes completo viene a ser el segundo día, y el sábado completo viene a ser el tercer día. ¿Por qué digo esto? Porque es necesario recordar que Jesús le dice a ellos que como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, Él establece 3 días y 3 noches. Yo sé que después se dice al tercer día 3 días, pero se estableció el principio de las 72 horas, 3 días y 3 noches. Ahora, ¿cómo vamos a acomodar esas 3 noches y esos 3 días? Vamos a decir noche por razón de conveniencia en estos momentos, porque ese jueves santo comenzaba con la noche del día anterior, que viene a ser el miércoles. De miércoles a jueves es un día, pero lo podemos ver como una noche. Mientras Dios lo ve como un día, de tarde a tarde, nosotros lo estamos viendo como una noche. Así que todo el día del jueves se considera un día, todo el día del viernes se considera un día y todo el día del sábado se considera un día. Estamos viendo 3 días y 3 noches. Entonces,
Él resucita después de estos 3 días y 3 noches y coincidió con el primer día de la semana. Recordad que esto no va a ocurrir siempre, solamente cuando miramos y utilizamos el calendario lunar en el mes de Aviv y contamos los 14 días, ¿no? Utilizando este calendario. Ahora, si usted va al calendario judío, ahora mismo se da cuenta que ellos sí marcan en el calendario, ¿no? Los 14 días como el día de la Pascua. Pero el origen de todo esto es en realidad utilizando el calendario lunar en el mes de Aviv. No se habla de esas cosas porque esto lo hablan ellos, los rabinos, lo hablan los caraítas, entonces para ellos no es nada nuevo, es la forma en que ellos siempre hicieron el conteo lunar. Lo mismo ocurrió para todas las demás fiestas, las fiestas de Pentecostés, desde que ofrecen las gavillas, ¿no? Hacen el conteo del Omer y lo que están haciendo es contando 49 días más 1. ¿Por qué? Porque ese 1 siempre va a caer en domingo, primer día de la semana, y ese es el día de Pentecostés. A partir de la Pascua, ellos comienzan a contar 49 días más 1, y ese es el día de Shavuot, el día entonces que coincide con Pentecostés, y coincide entonces con las fiestas judías y coincide con las fiestas. Si nosotros las fuéramos a observar o fuéramos a estudiarlas, en realidad tendríamos que utilizar el mismo conteo que se ha utilizado con el calendario lunar y nunca el calendario solar. De esa manera no es algo interesante porque Dios siempre nos lleva a su palabra es fiel y verdadera, la suma de toda ella es la verdad. Si queremos ser bíblicos, queremos entender estas cosas y evitar las costumbres paganas, y esa ha sido una debilidad del cristianismo, que han permitido otras fiestas paganas para tratar de sustituir, no que sean sustituidas por fiestas cristianas, y luego la sociedad se confunde porque a ellos no les importa eso, a menos que ocurra un verdadero arrepentimiento y nazcan de nuevo del agua y del Espíritu y se dejen trabajar por el Espíritu Santo en sus vidas. Ellos no van a entender estas cosas. En realidad se pierde el tiempo tratando de ganar gente, no utilizando sus propias fiestas para celebrar las fiestas cristianas o las fiestas que procedían del judaísmo, ¿no? Y Dios fue muy severo con esto, muy sagrado, muy santo. Dios es santo, sin santidad nadie le verá. Él dice, sed santos como yo soy santo. Él establece esta fiesta que le llama los moedines de Dios. Son tiempos asignados por Dios, ¿no? Y Dios le dio instrucciones a su pueblo de que los varones tenían que subir a Jerusalén por lo menos 3 veces al año, ¿no? Y son más de 3 fiestas, obviamente, pero para que nos demos cuenta la importancia, la seriedad que Dios le dio a estas fiestas, de tal manera que en el milenio de Cristo, Jesús mismo va a permitir que estas fiestas sigan siendo observadas por 1000 años todavía. Y entendemos que ya el sacrificio, el precio fue pagado, y no hay mejor sangre que la sangre de Jesús de Nazaret. Esa es la sangre que necesitamos. Ahí se terminó todo, absolutamente todo. Y por la gracia hemos recibido todo el paquete. Pero para que tengamos una idea, todo lo que ellos tenían que hacer, todo lo que ellos tenían que observar tan meticulosamente, especialmente lo del sábado, ¿no? Alguien podía perder su vida por desobedecer el mandamiento del sábado. Entonces, además de otros mandamientos que hoy en día los miramos y parecen, wow, la verdad que ¿quién pudiera ser salvo? Pues precisamente, no, los mismos discípulos de Jesús le preguntaron a Jesús porque Jesús les explicó claramente la transparencia de cómo servirle a Dios en espíritu y verdad. O sea que no era cuestión de la apariencia externa, era cuestión si por dentro en tu vida, en tu corazón, en tu manera de pensar, estabas dispuesto a hacer cualquier cosa por el Señor y a obedecerle en todo lo que Él te pidiera.
Entonces llega el momento en que la compugnación de corazón es tan fuerte, ¿no? Porque los discípulos se dan cuenta, están como si una máquina de rayos X, una radiografía, ¿no? Quedaban expuestos ante los ojos de Jesús de Nazaret, que ellos tenían que decir, entonces, ¿quién será salvo? Entonces, es lo que nos lleva a todo esto, porque somos humanos, somos mortales y no podemos nosotros competir con Dios, ni podemos hacer nada por nosotros mismos que podamos entonces pagar por nuestras propias faltas, ¿no? Para agradar a Dios. Es necesario entender eso. Y ellos, y los de antes y los de después, terminaron diciendo, ¿quién podrá ser salvo entonces? Y Jesús le dijo, no, tranquilos, porque lo que es imposible para el hombre es posible para mí. Simplemente Jesús les dijo, sígueme, que para el que cree todo es posible. Entonces, de ahí que Dios nos diera al Espíritu Santo, no solamente para que estuviera con nosotros, sino para que estuviera ya en nosotros. Y he ahí la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. La llenura del Espíritu Santo en nosotros, en el creyente. Eso es lo que nos hace proseguir hacia adelante como mirando a lo invisible, al invisible Dios. Y si alguien resbala, alguien tropieza, alguien se cae, se levanta en el nombre de Jesús. Y tenemos la sangre ya pagada por el Cordero Pascual, y tenemos entonces la convicción del Espíritu del Ruach HaKodesh en nosotros, que nos produce un verdadero arrepentimiento, un teshuvá, como dicen ellos, para que podamos darle las espaldas al mundo, ¿no? Y no mirar atrás, ya que hemos puesto la mano en el arado. No mirar atrás, aunque nuestro corazón quiera mirar atrás, como hizo la mujer de Lot. No lo vamos a hacer, porque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros y tenemos la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado. Si mantenemos esta ecuación balanceada, si le permitimos a Dios que nos bautice con Espíritu Santo y fuego, ¿y cómo lo sabemos? Cuando comencemos a hablar en lenguas angelicales. Ese es el sello, esa es la marca, y luego hay que retener eso. Mantener nuestras lámparas llenas de aceite, y entonces podremos continuar hacia adelante como mirando al invisible. Pero tu lámpara tiene que estar llena de aceite, porque nadie sabe el día ni la hora. Así como se ve esta noche detrás de mí, así como se ve ese punto que se va perdiendo en la lejanía, esa es la luna marcando las señales de los tiempos, ¿no? Así de momento Él va a venir, y no habrá entonces ocasión para arreglar las lámparas, para arreglar cuentas, para hacer lo que tuviste que haber hecho antes y lo dejaste para última hora. Y aunque fueron a comprar aceite, ¿no? Eso fue algo que no les sirvió absolutamente de nada, porque mientras ellos iban a comprar aceite, no se cerró la puerta. No podemos arriesgarnos esta salvación tan grande después del precio que se pagó por ella, después de lo mucho que tenemos para ganar ciertamente, ¿no? Porque Dios nos ha dado promesas increíbles, extraordinarias, ¿no? Las promesas del milenio de Cristo, del reino, los cuerpos glorificados, la vida eterna con el Padre, la nueva Jerusalén, ¿no? Todas estas cosas, la nueva creación que Dios va a hacer, ¿no? Vamos a poder ser partícipes de todo eso, un nuevo universo, tal vez una nueva creación de seguro. Todas estas cosas están prometidas y son para nosotros, son para ti, para el que cree. Vamos entonces a recordarnos de estas cosas. Y no vamos a ofender a Dios tratando de ganar terreno, ¿no? Inmiscuyéndonos con las fiestas del mundo, ¿no? Porque la intención sea la que sea, ¿no? El fin no va a justificar esto, ¿no? No hay manera de justificar algo bueno con el pecado. Vamos a entender entonces que lo que estamos haciendo es para nuestro propio bien. No sé si se dieron cuenta, hubo un pequeño momento en que la luz se fue, no de la lámpara que tengo, pero sino en la transmisión. Puede ser que la transmisión se haya perdido por un momento en el YouTube. Voy a poner aquí otra vez el Facebook. Pienso que está bien. Hasta el momento hubo una pequeña interrupción, pero en la tableta me dio una interrupción de seguro. Pero en fin, ya iba a terminar, iba a concluir. Lo que quería decir era que todo esto es para nosotros. El Señor lo hizo. Recuerden no mezclarse con las fiestas paganas, con lo que viene por ahí, con la cacería de los huevitos en el parque. Todas estas cosas son abominación. Ni siquiera el nombre se debe de pronunciar
Dios lo dijo y se lo dio al pueblo en el desierto. No pronuncies ni siquiera sus nombres, que ese nombre no salga de tu boca, ¿no? Hay muchos dioses paganos, pero esta diosa que se utiliza en particular no es algo muy ofensivo para Dios, para que lo estemos utilizando en el tiempo de la resurrección. Y más aún, y más terrible todavía, es que le estemos enseñando a los niños, ¿no?, tal abominación desde pequeños. Cuando Dios los quiere salvar a ellos, ¿no?, le va a pedir cuenta a sus padres verdaderamente. Así que este es Carlos Dávila desde el Comando Zucca, una vez más, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Será hasta la próxima. Allá está la luna en la parte de atrás. Vamos contando hacia la siguiente Pascua. Muy buenas noches.